Señor bendiga a todos hermanos. Este es su pastor y amigo Carl de la Iglesia Ciudad de Dios de Panamá, de las Asambleas de Dios, para llevarles una palabra acerca de Dios. El título que le he puesto a este mensaje es el propósito de Dios para nosotros. Y para esto vamos a tomar las escrituras y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliáis con Dios. Hermanos, qué bueno, ¿verdad? Es estar otra vez con ustedes en la paz de su hogar para llevarles esa palabra de Dios, y espero, ¿verdad? Como siempre, que tengamos nuestros apuntes, nuestros bolígrafos, para que meditemos con nosotros la palabra de Dios. Nosotros somos testigos de Dios, por eso podemos hablar con la firmeza con que hablamos. Nosotros hemos visto a Dios haciendo cosas de las que Él dijo que iba a hacer. Él dijo que iba a derramar su espíritu en el bautismo del Espíritu Santo, y muchas veces lo hemos visto en este ministerio. Y no solamente eso, hermano. Nosotros hemos visto la mano de Dios haciendo grandes sanidades, muchas sanidades. Pero el propósito de este ministerio es la edificación personal. Llevarnos a todos a la meta propuesta por Dios en su palabra. Y hay una meta establecida para cada uno de nosotros, para que, dice la Escritura, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces nosotros alcanzamos la madurez espiritual no porque seamos perfectos en todo lo que hagamos, sino que caemos y nos volvemos a levantar y retomar el camino que nos lleva a esa perfección. Nosotros en este camino vamos a adquirir mucho conocimiento. Y este conocimiento, a la verdad, no nos sirve si no aplicamos la sabiduría de Dios a ese conocimiento. Dice la Biblia en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reprocho, y se le dará. Así que la sabiduría simplemente es tomar toda la información y buscar un consenso, buscar una conclusión de cuál es la voluntad de Dios. Y una de las dificultades más apremiantes, podemos decir, que tenemos los nuevos creyentes, es encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios para saber cuál es la voluntad que Él tiene. Dice la carta a los romanos en el capítulo 12 que debemos presentar primero nuestro cuerpo en santidad delante de Él y renovar nuestra mente para que podamos conocer cuál sea su voluntad. Y este debe ser el norte de cada uno. Antes que usted naciese, Dios había hecho de antemano obras para que ustedes anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que para cada uno de nosotros es imprescindible encontrar la voluntad de Dios para su vida. Otro versículo que habla de eso está en Efesios 5:15. Dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y como les dije antes, ¿verdad? En esta sabiduría, porque
vamos a tener diversas informaciones y tal vez propuestas que nos van a hacer, pero es imprescindible que nosotros andemos en esta voluntad de Dios para que hagamos lo que Él quiere. Y esta prioridad, miren, en toda nuestra vida vamos a encontrar un ciclo, ¿verdad? Nosotros crecemos, nacemos, crecemos, nos fortalecemos y luego nos lanzamos a la vida para abrirnos pasos. Y así mismo debe ser el camino del Señor para nosotros. Dios nos rescata del mundo, nos fortalece y nos lleva para que hagamos su voluntad. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos un área de influencia en la que Dios quiere usar. Cuando Jesús resucita a los muertos, le habla a sus apóstoles, le dice, mire, en Hechos 1:8, no se vayan ustedes de Jerusalén, sino que quedaos aquí hasta que haya recibido la promesa del Padre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero dice, en esta parte en la que me quiero concentrar, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como decir, ustedes me seréis testigos en su casa, en su vecindario, en su trabajo, en toda su comunidad. Y eso es lo que Dios quiere. Mire, hay una diferencia entre este pacto que nosotros tenemos y el pacto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, y le dice, le voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y el propósito de Dios era que entraran en su reposo. Ellos solamente tenían que guardar los mandamientos, estatutos y decretos de Dios y cuidar la tierra, hacerla multiplicarse ellos, vivir cómodamente. Pero el cambio nosotros, a diferencia de ellos, tenemos un llamado para alcanzar el mundo. Y esta es la perspectiva que cada uno tiene que tener del Evangelio. Ellos no pudieron permanecer porque no tuvieron la fe para poder permanecer. Dios en Hebreos 4:2 le dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces tenemos que ver esto, ¿verdad? La perspectiva que tenemos del Dios y Padre para nuestra vida. Algunos van a decir, pastor, pero yo no sé qué voy a hacer. Hay un versículo que me llama la atención que está en Hebreos 13:21. Dice que Dios nos hizo aptos para buenas obras, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Hermano, y piensa en esto, ¿verdad? Él es el que hace la obra a través de nosotros. Así que cuando Cristo vino en este mundo, hermano, Él vino a mostrar la verdadera imagen de lo que es el Padre. Muchos hermanos tienen la concepción de que Dios es un viejo barbón que está allá arriba en el cielo esperando nada más que alguien se equivoque para aplicar su justicia. Pero la verdad es eso, no es esa. Esa es una mala representación del Padre. Dice Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y esta palabra imagen, ¿verdad? En el griego es icon, donde se saca ícono. Jesucristo es una representación, una representación exacta del Padre. Y Jesucristo, ¿verdad? Hablando a sus apóstoles de esto, les dice, mira, yo voy a volver al Padre y ustedes saben el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ellos reaccionaron de una manera porque Felipe se levanta y le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero si Jesús le está diciendo, yo soy el Padre. Dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conoce, porque le habéis visto. Entonces él se levanta, ¿verdad? Y dice, mira, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le contesta, verá, tanto tiempo que yo he estado contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que muéstrame al Padre? Así que Jesús, si miramos la vida de Jesús, podemos ver la voluntad del Padre. Porque muchos la asocian, ¿verdad?, de la manera que actuaba en el antiguo pacto. Y debe acordarse de esto. En el antiguo pacto los hombres no tenían el Espíritu de Dios, no habían sido regenerados y Dios lo actuaba con ellos según su justicia. Así que el que hacía lo malo era castigado. No podemos comparar eso con la vida con nosotros. Jesús, él no escatimaba ningún esfuerzo para ayudar a la gente. Él hacía de todo. Cualquiera que le diga, Señor, ven, él decía, yo voy. Fíjese en el centurión, mi criado está gravemente atormentado en la casa. Y Jesús dice, mira, yo voy. El criado dice, no, el centurión le dijo, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi casa. Y la palabra y mi criado sanará. Así que su urgencia, y escuche esto, la urgencia del Señor era demostrar la voluntad del Padre hacia nosotros, su misericordia hacia nosotros. Y fíjese, no perdía el tiempo, dice Mateo 4:34, 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. ¿Qué es eso? La misericordia de Dios hacia el mundo. Pero él tenía una limitación. Y la limitación es que estaba en un cuerpo mortal. Tenía limitación de espacio y tiempo. No podía accesar a todo mundo, porque con estas limitaciones que tiene. Así que él vino a mostrar la misericordia del Padre. Y cuando Dios da una palabra, Él es el más urgente que su palabra se cumpla en nosotros. Así mismo, ahora Jesús está en el cielo, pero tiene a su iglesia y mandó su espíritu. Y su espíritu mora dentro de nosotros. Y la misma urgencia que él tenía cuando estaba aquí en la tierra, la tiene ahora a través de nosotros. Nosotros somos llamados ¿a qué? A mostrar la misericordia de Dios hacia el mundo. Y para eso, hermanos, nosotros debemos tomar la decisión. Mire, Jesús no vino a ser creyentes. Él vino a ser discípulos. Y discípulo uno es que oye y aprende de un maestro y sale a hacer lo mismo del maestro. Por eso cuando él se para y en el monte y comienza a decir, toda potestad me es dada ahora en el cielo y la tierra, por tanto, id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo aquello que les he enseñado. Y esta palabra discípulo en el griego es matetes, así mismo como se oye, matetes. Y significa uno que aprende, un pupilo. Y ustedes saben, un pupilo que hace lo que le enseña su maestro. Así que Jesús, y fíjense en esto, Jesús, con esta urgencia que tenía aquí en la tierra, comenzó a designar sus discípulos, a enviarlos para que hicieran lo mismo que él. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Así que podemos ver en eso la urgencia que tiene el Señor. Él dijo en Juan 10:10 que él vino a dar vida y vida en abundante. Y esa vida abundante está en nosotros.
Pero esta vida abundante no está para quedarse ahí, porque Él dijo también que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que toda esta vida que tenemos nosotros está para ministrar. Si la vida toca el espíritu, hay salvación. Si la vida toca el alma, hay liberación. Y si la vida toca el cuerpo, hay sanidad. Y para eso Dios nos llamó a nosotros. Y Él le dijo a sus discípulos, mira, en Mateo 10:17 dice, yendo predicad el evangelio del reino, sanar toda enfermedad, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, porque de gracia recibiste, dalo de gracia. Pero esto no se queda ahí, hermano. Cuando usted puede pensar en el reino de Dios, debe pensar como una semilla de mostaza. Es algo que crece, que crece, que crece hasta que cumpla su cometido. Así que no solamente hizo eso Jesús, y para que usted vea la urgencia de Él. Dice Lucas 10:1 también. Después de estas cosas, designó el Señor a otros 70. Otros 70. No eran los mismos. No fueron los primeros con Él. Así que, y para que hicieran lo mismo, mostrar la misericordia del Padre al mundo. El problema de muchos de nosotros es que la percepción que tenemos del Evangelio, lo que significa el verdadero Evangelio. La obra de Jesús no terminó cuando Él ascendió a los cielos, sino que sigue a través de nosotros, los que hemos tal vez tomado la decisión de hacer lo que Dios nos llama. Y nosotros tenemos que ver una realidad. Tenemos un enemigo. Dice la Biblia en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y los pies son nuestros. Somos el cuerpo, el pie es parte del cuerpo. Y nosotros somos lo que tenemos que poner a los enemigos de Cristo debajo de nosotros, debajo de nuestros pies. Así que su obra sigue en nosotros. Sigue a través de nosotros. Él está obrando a través de nosotros. Por eso les dije, ¿verdad?, que en el versículo base que les leí al principio de esta meditación, segundo los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, y dice el 20 que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros. Os rogamos que os reconciliéis con Dios. Un embajador es uno que está en una tierra ajena, pero con sus leyes. Nosotros somos llamados a eso. Aplicar las leyes de Dios. Miren, las cosas que Dios dice tienen que cumplirse. Y Él verá la forma como se cumple. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Así que, si le dije, ¿verdad?, su propósito es que todos hagamos su voluntad. Y el versículo dice que Él nos hizo aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Así que, si pudiéramos decir, ¿verdad, hermanos, en una palabra, el propósito de la principal venida, el propósito de la venida de la primera, mire cómo está dando, el propósito de la primera venida del Señor, ahí está,
reconciliar al mundo con Dios. Así que Dios estaba por medio de Jesucristo ver cómo hacía para que el hombre recibiese su espíritu. Y el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Él es el que nos declara las cosas que Dios nos ha hablado. Dice, hay un versículo, ¿verdad?, que habla de esto en Gálatas 4:6. Dice, y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no somos esclavos. ¿Por qué dice que no somos esclavos? Porque Israel era esclavo. Nosotros somos hijos. Y la obediencia de un hijo no es igual que la obediencia de un esclavo. El esclavo hace las cosas por obligación. El hijo no lo hace por obligación. El hijo lo hace de corazón para agradar al Padre. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que todos los que están oyendo esto quieren agradar a Dios. Y hay una realidad, ¿verdad?, que debemos comprender, hermano. Y tenemos un enemigo, hermano, y otra vez le repito esto. Tenemos un enemigo que ha sido rebelde siempre y nos resiste a nosotros. Pero nosotros tenemos todas las herramientas. Porque cuando dice que somos embajadores nosotros, está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que ir a aplicar lo que Dios dijo sobre el mundo. ¿Cómo llevamos misericordia al mundo? Sino mostrándole la bondad de Dios al mundo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no solamente eso, Él quiere que vivamos bien. Hay un versículo, ¿verdad?, que es la tercera carta de Juan y que todos leemos y todos hemos memorizado eso. La tercera carta de Juan dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, pero dice, hay una condición. La condición es que así como prospera tu alma. Hay un desbalance en esto. Tu alma debe crecer conforme a que tú vayas creciendo también. Tú no puedes manejar cosas grandes si tu alma no ha sido prosperada. Le digo una cosa, y no estoy hablando. En una lotería, ¿verdad?, mucha gente gana mucha plata. Pero la realidad es esta. La mayoría, si su alma no ha sido prosperada, no preservan eso. Tu alma tiene que prosperar. Los niveles que tú alcances te hace apto para recibir las bendiciones de Dios. Así que tenemos, y la prosperidad, hermano, no estamos hablando de acumulación de bienes. Estamos hablando de que tú seas espiritualmente prosperado para que en cualquier situación que tú hagas consigas los resultados positivos. Y a Josué, Dios le dijo a Josué, cuando Josué entra en la tierra prometida, Dios le habla a Josué y le dice, mira, mi siervo Moisés ha muerto, ve, tú levántate y ve, y porque tú vas a entregar la tierra. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino. Así que está diciendo aquí claramente que tu alma, para que tu alma prospere, tú renueve tu mente, tienes que no apartar tu boca, tu mente, tus acciones de la palabra de Dios. Así que hay una parte que hizo Dios y ya la hizo, hermano, y nadie puede negar eso. Ya Él dio las promesas. Y la parte nuestra es aplicar la palabra en nuestras vidas hasta que podamos andar como ella dice.
Y esto no se trata, ¿verdad? Como muchos piensan, oh, yo vengo y Dios dará. No, yo voy caminando por ahí y ¡boom! Ya soy una persona diferente. Ya tengo una unción diferente. Así no es esto. Así es que tú vas creciendo. Y este versículo dice, según prospera tu alma. Y andar en salud, hermano, no es lo mismo que andar buscando sanidad a cada rato que tenga un problema. Así que todo tiene que cambiar conforme prospera tu alma. Mire, y hay un versículo clave de Jesús y habla del propósito de nosotros. Jesús está en sus últimos días en la tierra, está ya dando sus decisiones más definitivas. Y en Juan 14:12 le dice a sus discípulos, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, piensen eso. Mire, cuando Jesús manda a 12 y manda después a 70, Él está demostrando ahí que no hay una unción especial. Porque si yo lo puedo hacer y 12 lo pueden hacer y después 70 lo pueden hacer, después millones lo pueden hacer también, entonces ¿dónde está la unción especial que algunos estamos esperando? Así que nos deja mucho que decir estas palabras. Cuando lo abordaron a Jesús y le dijeron, mira, tú por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Jesús le dijo, mira, yo por el dedo de Dios lo he hecho. Y si yo lo hago así, ¿por qué los hacen sus hijos? ¿Por qué no hacen Pedro, Juan y Santiago? ¿Por qué no hacen? Entonces, si todo lo podemos hacer, entonces no puede haber esta unción especial. Y la palabra griega dice el Señor, y todo lo que pidamos, que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esto deja que pensar, ¿verdad? Jesús es el que trabaja a través de nosotros. Él hace que las cosas ocurran a través de nosotros. Y nosotros tenemos entonces que entender esto, que somos nosotros. Y hay lo que le llaman vacas sagradas. Son tradiciones y costumbres que invalidan la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es tan clara. Mire, la palabra griega que de pedir aquí en este versículo es aiteo. Aiteo es demandar, requerir algo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que cuando usted va y usted dice, en el nombre de Jesús, sé sano. Entonces Jesús es el que va a hacer que eso ocurra. Entonces estamos demandando del Padre, estamos requiriendo del Padre que cumpla lo que Jesús dijo estando aquí en la tierra. Entonces tenemos que, si podemos, imagínense, hermano, cosas igual o mayores de las que yo he hecho. Y esto tiene que ver mucho y podemos ver que eso está ocurriendo. Así que el marco de referencia que tenemos que hacer para hacer todas estas cosas es por lo que Jesús hizo. Yo siempre digo esto, hermano. Cada vez que yo veo algo que está fuera de contexto, yo siempre voy a buscar, si Jesús lo hizo así, yo lo voy a hacer así también. Y tenemos que ceñirnos a las leyes de la hermenéutica. ¿Qué quiere decir? Si no tengo 2 o 3 versículos que hablan claramente de una cosa, yo no lo voy a aceptar como doctrina. Porque mi máxima norma de fe en conducta es la palabra de Dios. Así que cada vez que yo tengo una disyuntiva, algo que no entiendo, lo que voy a buscar es si lo hizo Jesús.
Y si lo hizo Él y tengo la confirmación por 2 o 3 versículos, entonces lo haré así. Imagínense eso. Yo he oído cosas como Dios tiene un trato conmigo, Dios me está pasando por esto, por una prueba, Dios. Y yo me puse a pensar en esto. Si Dios habló en Isaías 53, que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces su voluntad es sanarme. Y ahondado en eso, nos dio a su espíritu para que podamos reprimir toda rebelión que quiera permanecer y no obedecer a Dios. Así que nosotros tenemos que tener esta convicciones claras de todo eso. Y entonces, pastor, ¿por qué? Es que todo lo que he dicho se va a resumir a una sola cosa, una decisión que tenemos que tomar. Todo se basa en eso. Y algunos dicen que tienen fe, pero si tú no estás haciendo lo que tú crees, entonces no tienes fe ninguna. Así que yo quiero terminar aquí porque yo creo, ¿verdad?, que Dios nos habla, ¿verdad? Nos habla y nos hace comprender cosas profundas, y la realidad de las cosas es que muchos andamos con... Mucha gente se creen débiles, pero se creen débiles teniendo toda la autoridad y poder de Dios. Déjeme decirle una cosa antes. Nosotros podemos imponer mano usando la autoridad de Dios y vemos resultados. Pero también podemos imponer mano o hablar en el nombre del Señor con el poder del Espíritu Santo. Y mucha gente tal vez no conoce eso. Usted que está ahí oyéndome, usted tiene toda la autoridad y poder de Dios. Y que solamente entonces nos toca es tomar una decisión y salir a hacer el propósito a lo que Dios nos ha llamado. Antes de terminar esto, hermano, yo quiero orar. Y como les dije al principio, hermano, este ministerio solo tiene el propósito de edificar. Solamente el propósito. Pero cuando hablamos con toda la autoridad de Dios, porque hemos visto las cosas que Dios hace. Y no andamos buscando fama y fortuna, porque no es para exaltarme a mí. Y como les dije, yo no puedo creer que tengo un don muy especial si todos lo pueden hacer. Así que yo quiero orar por ustedes, y yo creo, hermano, en una cosa muy firme. Dios ahora no tiene limitaciones de tiempo y espacio. Ahí donde está la enfermedad que tiene, y créame, hermano, nosotros hemos visto enfermedades como cáncer, lupus, toda clase de fibromas, de todo, de lo que Dios ha hecho. Y hemos visto y testificado de eso. Ahora hay un donde usted está. Si usted tiene alguna dolencia, solamente ponga la mano ahí donde le duele. Y créanme que Dios va a hacer su obra. Amén. Así que, ahí donde está, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad. Todo lo que tú has dicho es verdad. Tú no mientes. Y en esta hora, yo tomo la autoridad que tú me has dado y ordeno que toda enfermedad que esté en tu cuerpo, enfermedad, yo te ordeno que te vayas ahora. Sé sano en el nombre de Jesús. Todo tu cuerpo funcione de la manera correcta. Que la vida de Dios alcance todo tu ser y destruya todo lo que no es de Dios en ti. En el nombre de Jesús. Amén.